Bueno, antes que nada, buenos días a todos. Sí, me parece que por ahí lo que quiero proponer hoy es una charla un poquito diferente, porque mucho de la discusión con el campo se ha centrado en el tema de las retenciones, ¿no? Y me parece que hay un montón de otros temas para discutir. El otro día me comentaba un productor agropecuario que el campo gasta en logística lo mismo que gasta en retenciones. En logística lo mismo, ¿no? A ver si esto se me sale este corbatero. Ah, ¿te queda mal la vincha? Ah, se te cayó. Esperá. Ahí está. Bueno, dame el micrófono. Dame el micrófono. Creo que te está pesando, mira. Ponete la vincha bien. A ver. ¿Bien ahora? No sé. ¿Ahí se escucha? Ahí está, ¿Más perfecto. cómodo? Listo, entonces le decía que en logística se gasta lo mismo. O por ejemplo el INTA, un tema que hemos hablado. Los ingresos del INTA son la mitad de las retenciones del maíz. O sea que, digamos, hay otros temas, ¿no? Y lo escuchaba Lacha recién, que lo que es la estrategia de baja de impuestos, que por supuesto el gobierno lo tiene que abordar integralmente, o sea, hay un montón de impuestos entre los cuales el gobierno tiene que elegir para bajar, pero que solo es posible en tanto y en cuanto haya un trabajo de reducción del gasto público previamente, porque lo que hace sostenible la baja de impuestos es que el gasto público caiga. Y yo creo que en ese sentido no puede haber un gobierno que genere más confianza en ese proceso que es el de Javier Milei, que generó una baja de gasto público de 30% en el primer año de gestión y que seguimos, digamos, a toda velocidad reduciendo el gasto público, y eso, combinado a un crecimiento económico que genera más recursos y un gasto público que cae, es lo que va a dar el espacio para que digamos, los impuestos sigan bajándose. Así que me parece que eso está ahí, me parece que está presente, creo que el gobierno está totalmente comprometido con eso, y lo pueden hablar mejor con Javier el sábado o escucharlo a Javier el sábado o es una discusión más tener con el ministro de Economía. Así que yo voy a hablar un poquito sobre los otros temas que tienen que ver con desregulación. Entonces quiero hacer como un poquito un rápido paneo de algunos temas y en todo caso también plantear algunas cosas que se vienen, ¿no? Por supuesto que tampoco podemos dejar de mencionar que Argentina es un país que eliminó el cepo cambiario, ¿no? Nunca olvidemos que hace 2 años ustedes tenían que liquidar las divisas a 300 cuando en el mercado valían 1100 y había alguien que se quedaba con la diferencia, ¿correcto? Y no eran ustedes. Entonces ya eso de por sí me parece que es un cambio absolutamente bestial, ¿no? Además de la eliminación de las retenciones de economías regionales, o una historia que a mí me gusta contar mucho, que es la del cuero, porque vos tenías retención. Ustedes saben que la industria del cuero puso un presidente acá, ¿no? ¿Por qué? A ver. Claro, Menem. Porque Bueno. Menem, ¿se acuerdan? Yoma, la curtiembre Yoma, o sea, Sí. hay que estar cabos, ¿no? Entonces la retención al cuero era tan grande, no tanto por la retención, sino por el precio de referencia que se usaba. Era medio, por decirlo de alguna manera, era el cuero de Louis Vuitton. Entonces, claro, cuando le ponías retención a ese precio era imposible vender el cuero, con lo cual los frigoríficos se encontraban con una cantidad de cueros que no tenían ningún valor económico, no había un desarrollo de la industria del cuero para procesar eso, y entonces tenían que disponer ambientalmente del cuero, que es algo bastante complicado de hacer, con lo cual un producto que era un bien del sector se había transformado en un mal. O sea, la regulación lo había transformado en algo que generaba un costo, porque había que disponer ambientalmente de ese cuero, una cosa muy complicada. Digo, es un ejemplo absolutamente maravilloso de decir cómo el Estado puede transformar algo que es riqueza en algo que en realidad te reduce la riqueza, ¿no? Entonces me parece insólito. Bueno, el ministro Caputo eliminó las retenciones al cuero, se habilitó un mercado, han vuelto las exportaciones de cuero. No fue fácil porque después encontramos que había otras regulaciones, cuero solo se podía exportar de un solo lugar en Argentina, bueno, en fin, digamos, es un montón de trabas que tenías por ahí, pero me parece que es una linda historia. El tema ahora hay todo un tema del costo de insumos, y me acaba de llegar hace un minuto un mensaje que se lo acabo de mandar al presidente, que me dice lo siguiente, un productor, ¿no? Se los voy a leer. Me dice, el insumo, esto hace media hora, así que esto está fuera de programa. Me dice, el insumo más usado por mi industria es el hilo de latón, de 0,25 milímetros de espesor, que se usa para cortar acero templado por electroerosión. No tengo la menor idea de qué es todo esto, pero no importa. El precio habitual histórico que conseguíamos de los importadores en Argentina era alrededor de $22 por kilo. Lo más barato que alguna vez perdida se consiguió fue $19 por kilo.
Con Albertito Fernández y su dólar brecha, el precio se fue disparando y lo llegué a pagar a un máximo de $63 por kilogramo, septiembre del 23. Llegó a estar 90 kilogramos, aunque yo no lo compré y pedí prestado a un colega. Con la llegada de Milei empezó a bajar, pero quedó en $35 por kilogramo prácticamente todo 2024, ya que se tomaron el año para recuperar lo que habían pagado. Recién hacia diciembre del 2024 lo bajaron a $26 por kilogramo, pero antes sucedió que otro colega mío, que tiene comercio con China, trajo para vender y le compré a $28 por kilogramo. Recién ahí reaccionaron bajándolo a 26. En marzo el importador siguió bajando a $23. Miren que estos son todos precios en dólares, ¿no? A $23,50, en abril a $19 por kilogramo y ayer me llegó el nuevo precio, $12,5 por kilogramo. El mismo precio al que compran mis colegas mexicanos o brasileños, inédito, la mitad de su valor histórico en los últimos 30 años, ¿no? Entonces, me parece que se está dando, o sea, el proceso de apertura económica también, la baja del impuesto país, es una manera que ustedes tengan insumos a un precio mucho más competitivo y eso también les mejora a ustedes la competitividad. Se da, por ejemplo, yo digo en maquinaria agrícola. En maquinaria agrícola, si el neumático sale 5 veces el precio internacional, es imposible que tengamos una industria de exportación de maquinaria agrícola, ¿no? Entonces, estamos, el tema de este rubro del costo de los insumos, déjenme hacer algunas cosas que hemos hecho. Facilitamos mucho la importación de fertilizantes, además de bajar el impuesto país y ciertos aranceles. Me decía el otro día un productor que los márgenes de comercialización de fertilizantes bajaron de 15% a 7%. Esto es simplemente anecdótico, me lo comentó un participante del sector, y es porque ahora todos los fertilizantes que están autorizados para venta en Estados Unidos y Europa entran directamente, entonces eso. Igual queda la gran pregunta de por qué Argentina no tiene más producción de urea con el gas que tiene, ¿no? Pero bueno, eso supongo que con la estabilidad irá cambiando. El otro tema que quiero mencionar, la importación de maquinaria usada. Argentina tenía una ley que prohibía la importación de bienes de capital usados, excede largamente al sector agrícola. Sí, todas las industrias. Todas las pymes. Sobre todo las industrias pymes. Un productor pyme que va a Europa, recorre una planta en Alemania, en Italia, que se está saliendo de producción después de 2 o 3 años, la puede traer y hacer un desastre acá. Un fabricante de helado en un pueblo. Un fabricante de helado en un pueblo. Exacto. Bueno, eso estaba todo prohibido, nosotros lo autorizamos. La verdad que la lucha más grande que tuvimos fue con los productores de maquinaria agrícola, que no querían saber nada. Reuniones donde nos básicamente puteamos y que nos hemos tenido que ir dando portazos. Bueno, finalmente avanzamos, el precio, corríjanme ustedes, pero el precio de la maquinaria agrícola ha caído entre 30 y 50%, así que bueno, ahora entiendo por qué estaban protestando. Pero lo que es paradójico es que yo creo que con un mercado más competitivo, insumos más competitivos, es mucho más probable que en 10 años tengamos una industria vibrante de exportación de maquinaria agrícola, que si vos los tenés a todos viviendo una pequeña burbuja de protección, que cómoda, pero donde no terminás innovando y nadie crece, ¿ok? Bueno, el otro tema para mí, digamos, muy insólito, para mí es lo de la vacuna aftosa, productores agropecuarios, ustedes lo conocen todo. Tenemos un laboratorio que la vende a $1.20 cuando ese mismo laboratorio la vende en Paraguay a 35 centavos de dólares. Yo creo que todos tendríamos que estar, digamos, escandalizados, o sea, tendríamos que decir, esto no puede ser, o sea, porque se nos están, señores, riendo en la cara, con un costo adicional para los productores agropecuarios, pero ganaderos de $100 millones por año. Es muy fácil la cuenta, ¿no? 100 millones de dosis, $1 más de exceso de costo. Así que bueno, estamos en el proceso de desarmar todo eso, pero es el barro, ¿eh? Esto es el barro, y a mí lo que me llama mucho la atención es que el productor piense que puede ganar esta batalla. Obviamente tiene toda la estructura cooptada. Ustedes saben que hay un convenio de cooperación entre Biogénesis, Bagó y Senasa. Es como dijéramos que Clarín tiene un convenio de cooperación con ENACOM. O sea, es algo que en cualquier lugar del mundo sería ilegal, porque el problema de los entes reguladores es la captura por parte del ente regulador por parte de la empresa. Acá es formal. O sea, hay un convenio entre Biogénesis, Bagó y Senasa, ¿no? Entonces, bueno, pero eso eso es una batalla que esperamos para la próxima campaña, que ya tengamos la vacuna aftosa a mitad de precio, y eso generará un ahorro para el sector ganadero de $100 millones al año. Bueno,
En realidad, déjenme decir una cosa, lo que nosotros liberamos, en realidad lo que liberamos son los productos veterinarios por equivalencia. O sea, hago hincapié en lo de Bastosa porque tiene más visibilidad, etcétera. El volumen del negocio, claro. Pero ahora cualquier producto veterinario con autorización de venta en Estados Unidos o en Europa puede entrar directamente a Argentina, así que eso también esperemos que en otros productos por ahí menos conocidos también tenga un efecto. Bueno, hicimos algo parecido con agroquímicos, con bastante oposición de la industria. Terror tenía la industria que abriéramos la importación de agroquímicos, pero bueno, también lo hemos logrado con este mismo esquema de equivalencias. Veremos si esto ya es más reciente, de hace un par de meses, así que el año que viene podremos evaluar qué impacto de costo tiene. Y también no quiero dejar de mencionar lo de Starlink, ¿no? Porque de alguna manera Starlink permitió la conectividad del sector agropecuario. Y entiendan lo siguiente, lo de Starlink no estaba porque había un papelito en ENACOM que decía que no se podía hacer, no porque los argentinos no pudieran, no estuvieran la tecnología, no estuvieran la infraestructura. O sea, el motivo por el cual el campo no tenía Internet era porque el Estado había dicho que no tenía Internet porque quería favorecer a otro jugador, ¿no? Entonces, les voy comentando esto porque, para que sepan, digamos, que por detrás de todas estas logros hay unas batallas tremendas. A mí me encantan, así que no se preocupen, que para mí es todo genial. Bueno, abrimos la exportación de ganado en pie. Es importante, vamos a ver, yo creo, como decía alguien en el panel anterior, son cosas que llevan mucho tiempo. Importantísimo para la exportación de ganado a países islámicos que tienen otros mecanismos de faena, etcétera. Así que ojalá puedan aprovechar eso. Era un decreto de Cámpora del año 73. Eliminamos el peso mínimo de faena. Nosotros en principio pensamos que todas las restricciones a ustedes como productores son malas, o sea, ustedes van a tomar la decisión que más les convenga, ¿no? Entonces que el proceso productivo tiene que ser lo más libre posible. Entonces, yo no sé quién había hecho lobby por esto, si los frigoríficos, no me importa ya. Bueno, ya está, se fue a partir del 1 de enero del 2026. Bueno, hemos tenido algunos ejemplos que han dado mucho para hablar porque por absurdo son muy divertidos, ¿no? Como el tema de que teníamos al SENASA midiendo el tamaño de las cabezas de ajo. No sé si la escucharon eso. O sea, si la cabeza de ajo era más chica de un cierto valor, de un cierto tamaño, no la podías exportar. El SENASA lo prohibía. Cosa de los militares, ¿no? Y me llamaba un productor de ajo y me dice, yo exporto ajo a Corea para hacer puré. Entonces, ¿qué importa el tamaño de la cabeza? Cuanto más descarte, más eficiente para mí. O el famoso caso que también se dio a conocer mucho, el tema de las sandías, ¿no? Que te obligaban a exportar, a empaquetar. De la sandía me lo perdí, a ver. Es increíble. Me escribe una persona y me dice, seguro muchos acá lo escucharon, me escribe un señor y me dice, dame una mano con la sandía. Le digo, ¿qué problema tenés con tu sandía? ¿Se te salen, no tienen buen gusto? No, me dicen, son geniales mis sandías, de hecho exporto. Lo que pasa es que el SENASA me obliga a empaquetarlas de una manera que no es como me las quiere receptar mi cliente externo. Entonces yo voy a SENASA y le digo, mirá, son sandías, no es plutonio, no es, viste, residuos radioactivos de Chernóbil, son sandías. Entonces déjame empaquetarla como se me cante, me permiten un poco de como se me cante el culo. Entonces SENASA dice, no, hay una norma que dice que vos la tenés que empaquetar así. Entonces me dice, yo lo que hago es, ¿la escucharon esta historia probablemente? ¿No la escucharon? Entonces el tipo dice, yo empaqueto las sandías y cuando el barco sale mando unos barquitos con 60 ñatos, rompen todos los paquetes. Y yo, escuchá, cuando mi tipo me lo escribe, le digo a mi equipo, esto es real. Manda un marinero a que... sí, desarman todo y lo empaquetan. Digo, ¿esto sabes por qué es real? Le digo, porque si me lo quiero imaginar, no me lo puedo imaginar, entonces tiene que ser real este cuento. Bueno, y ahí empezás a tirar de la piola y te das cuenta que, por ejemplo, en frutas o en hortalizas, que son dos áreas que ya tratamos integralmente, el SENASA se metía de una manera abrumadora sobre el proceso productivo, no sobre el control de la fruta o sus condiciones fitosanitarias o si tenía pestes, sino que te chequeaba, escuchen esto que les voy a decir, no es joda, esto es real, digo, pero es como, wow, te controlaba la altura de la canilla en el vestuario. O sea, el cabo de la canilla en el vestuario tenía que tener más de 12 centímetros, si no, te hacía cambiar la canilla. ¿Me seguís lo que te estoy diciendo? Entonces, nosotros lo que hicimos fue, tanto es así que, por ejemplo, la fecha de cosecha no podía empezar el productor si un burócrata no le decía cuándo podía empezar a recolectar su pera, su manzana, su limón, etc. Entonces, básicamente eliminamos toda la intervención del SENASA en la cadena productiva, en la función de producción, y la dejamos únicamente acotada a lo que verdaderamente tiene que hacer el SENASA, que es el control fitosanitario. Porque
Yo imprimí la regulación de frutas y era una cosa así, 1,5 kilos. Entonces digo, si esto me pongo a limpiarlo, me va a quedar a medio camino. Entonces me junté con Pablo Cortese, que es el director del SENASA, y le decía, Pablo, ¿qué tendría que hacer el SENASA con frutas? Y me decían hacer A, B y C, 3 cosas totalmente razonables. Entonces escribimos una norma con A, B y C y todo lo otro lo tiramos a la basura. Entonces ese es el enfoque que estamos tomando, ya lo hicimos con hortalizas, lo hicimos con frutas y ahora lo estamos haciendo con carnes, ¿okay? Así que vamos a ir terminando cada uno de los procesos, pero encontramos cosas como muy locas, ¿okay? Bueno, costos de logística, ustedes lo saben, eliminamos el ruta y eliminamos el Linti, con alguna complicación en Santa Fe con lo del Linti, porque después Santa Fe puso restricciones más fuertes que lo que estaba antes incluso, o por ejemplo Kicillof puso el ruta provincial. O sea, el ruta es un registro de transporte automotor que solo servía para cobrar un peaje. Así que bueno, alguien fue a golpear la puerta en la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Yo siempre digo que el peronismo es el partido de la casta y encontró buena recepción y como ya no existía el ruta nacional, pusieron el ruta provincial. Yo tengo un amigo que maneja un supermercado en Mar del Plata, como sacamos el ruta provincial, me llamó, me felicitó, me dijo, no sabes la cantidad de trámites, tiempo, camiones parados que me lograste sacando este trámite, y al mes o los 2 meses me llamó y se los cagó Kicillof, porque nos puso el ruta provincial. Así que bueno, por eso hay que votar a La Libertad Avanza en las elecciones ahora de octubre. Bueno, estamos con un tema que nos ha pedido mucho el sector agropecuario, que es el tema de bitrenes, que tenemos que liberar la circulación de bitrenes para bajar los costos de logística, hablábamos de eso antes. Implementamos un régimen de navegación de cabotaje, estaba logrando bajas de 30 a 40% en los costos de cabotaje, también importantísimo para toda la producción agroforestal y agrícola del norte, excepto que nos pusieron una cautelar que paró la reforma impulsada por una empresa, por la única empresa que había quedado haciendo cabotaje. O sea, un empresario puso la cautelar. Es una empresa que se llama National Shipping, con el patrocinio de Horacio Liendo como abogado, y lograron básicamente pararnos por ahora. También por eso es importante votar a La Libertad Avanza, si después en diciembre podemos sacar las leyes y no quedamos tan sujetos a esto, ¿no? Es una cosa, el sistema judicial es interesante porque el sistema judicial resulta ser el último reducto de la casta. O sea, vos tenés privilegios que vas sacando, a veces los sacás con un decreto simple, no estoy hablando de un DNU, decreto simple. Y el sector privado se siente afectado en su derecho, entonces va, listo, pide una cautelar y saca la cautelar, ¿no? Entonces, por eso estoy estudiando qué ha hecho la Revolución Francesa con el sistema judicial, porque imagínense que la Revolución Francesa cuando llegó tenían un sistema judicial que a los nobles los trataba diferente a la gente común. Entonces, bueno, vamos a verte avanzar sin usar todos los métodos de la Revolución Francesa. Después no usemos todos los métodos. Redujimos el margen de seguridad bajo quilla. Eso también permite una baja de 7% en los costos de navegación. Y un tema que me parece que es simpático, pero que vale la pena mencionarlo, es la desregulación a nivel aerocomercial. Y eso básicamente ha permitido que con aviones más pequeños podamos empezar a servir ciudades más pequeñas de todo el sector de ustedes, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, tiene conexión con Aeroparque Venado Tuerto, que no tenía, Villa María, que no tenía, o La Barría, que no tenía. Insólito que La Barría no tenga conexión con Buenos Aires. Tandil también tiene conexión, y ahora la semana que viene o en los próximos meses arranca Concordia. Así que tengo está la buenísimo. familia política en Concordia, están todos esperando el aeropuerto. ¿Cómo? Tengo la familia política en Concordia, así bueno. que tengo en claro que están todos esperando el aeropuerto. Bueno, eso es buenísimo. Aparentemente hicieron un aeropuerto buenísimo en Concordia, pero no hay aviones, así que ahora van a empezar a operar con frecuencia de 2 veces por semana. Así que eso está muy bueno. En financiamiento les cuento una cosa. Ustedes saben que en el DNU 70 liberamos el mercado de warrants para que pueda haber warrants emitidos. Antes los warrants lo emitían empresas warranteras, no había warrants, entonces permitimos que fuera libre la emisión de warrants y ya tenemos varias empresas que están permitiendo la emisión de lo que se llama el auto warrant, el propio productor. El warrant saben lo que es, ¿no? Es básicamente un instrumento que está, digamos que en algún sentido se respalda en algún stock físico que vos tenés, un silo bolsa, un vino en una reserva en una bodega. Entonces vos lo transformás en una posible garantía para un crédito
que tiene el respaldo del producto físico. ¿Okay? Entonces eso es para el sector agropecuario, pero en realidad para todos los sectores económicos es una manera de transformar tu stock, tu capital de trabajo o tus stocks físicos en garantías de capital, y eso no existía ese producto, ahora lo puedes emitir libremente, te lo toma el que confía en vos, pero ya las propias guardanteras oficiales bajaron los costos de comisión de 3,5% a 1%, o sea, bajó 1/3 el costo. O sea, le pusimos competencia. Bueno, el pagaré mercancía, también que era un viejo reclamo del sector, también ya lo reglamentamos y se está usando. Y viene quizás uno de los temas logísticos más importantes, que es el Open Access en el transporte ferroviario, que básicamente posibilitará al sector privado a que opere sobre las vías, y me parece que eso va a ser un cambio absolutamente revolucionario en lo que es transporte de logística. Así que esas son algunas cosas que me acordaba yo más o menos que tienen que ver. Si querés te cuento un poco de las cosas que me parece que vienen. Dale. Te tiro los títulos. Te tiro los títulos. Dale, y después abrimos me decís. A mí me parece una cosa que tenemos que reabordar, que lo pusimos en el DNU 70, pero también tuvo una cautelar, es la lesión más grande al derecho de propiedad del productor agropecuario, que es la ley de tierras. O sea, la ley de tierras es una ley que no te permite ejercer plenamente tu derecho de propiedad sobre la tierra. Así que lo mismo la ley de fuego, la modificación que hizo Máximo Kirchner, que vos tenés accidentalmente un incendio en tu campo, entonces te bloquea el uso de la propiedad por 60 años. Entonces esos son temas que tenemos que corregir. Ustedes tienen un tema que no tiene que ver con el gobierno, pero que quiero hacer una reflexión, que es, hay muchas municipalidades que tienen prohibido el uso de agroquímicos en las áreas cercanas. Eso no es un tema del gobierno nacional, es un tema que el sector tiene que resolver con las municipalidades. Pero me parece que hay un cambio interesante, que nosotros desregulamos el uso de drones. Entonces me parece que eso cambia bastante radicalmente la situación, porque una cosa es fumigar con un avión, que puede tener como bastante volatilidad, más allá que uno elija el día apropiado, pero tiene bastante volatilidad, y una cosa es fumigar con un dron que va rasante sobre la propia cosecha, ¿se entiende? Entonces me parece que hay como un debate interesante ahí que va a tener... Un cambio tecnológico que puede resolver el problema. El cambio tecnológico, o sea, drones es todo, ¿no? Pero hace unos años conocí a un científico medio loco en MIT, que él había inventado la jeringa sin aguja. ¿Vieron para los diabéticos? Entonces vos haces una jeringa que manda la medicina a 1000 kilómetros por hora y como que te petardea el cuerpo, claro, a nivel atómico. Entonces vos pones ese bicho ahí y va a nivel atómico, va la insulina y se te mete en la piel a 1000. ¿Me siguen? Entonces él estaba trabajando en la sembradora con la misma tecnología. Entonces él decía, entonces no va a haber tractores, van a ser como pequeños robotitos que van a inyectar la semilla. Y además me decía, cuando vos inyectás la semilla, tenés la precisión exacta de la semilla, dónde va. Entonces, en vez de sembrar en surcos, vos vas a sembrar, ¿vieron como un panel de abejas? Imagínense las semillas unidad por unidad distribuidas en la tierra, pero no en surcos, que es muy ineficiente para la absorción de la luz de cada planta, sino en un hexagonal perfecto, como el panel, y entonces tenés un aumento gigantesco de la productividad, porque cada planta tiene mucho más acceso a la luz que la que tiene, digamos, en una hilera. ¿Okay? Bueno, está muy interesante todo ese tema. Después tenemos el tema, para mí, los hablaba en el panel anterior, ingresos brutos, etcétera, que es el gobierno nacional, yo decía, está haciendo la motosierra, está bajando los impuestos, en algún momento tiene que llegar a las provincias y a los municipios. Ahí el exceso de gasto es todavía más grotesco. Este es un gobierno que está bajando los impuestos, está bajando el gasto. Las provincias en el último año han tenido un aumento de su recaudación del 8%, 7.4% para ser más preciso, y quieren más recursos todavía. Entonces como que parecen ser como insaciables, ¿no? Bueno, nuestro presidente nos dice que la manera de resolver eso es con candidatos de la Libertad Avanza, cuya propuesta electoral en cada provincia va a ser la motosierra. O sea, vos si querés
Estado, impuestos altos, ingresos brutos altos, y estás contento con lo que hace el Estado, ya sabes, lo votás a Kicillof o votás al peronismo, ahí tenés tu oferta. Ahora, si vos querés pagar menos impuestos, porque no estás tan satisfecho con lo que hace el gobierno, querés un gobierno que saque los ñoquis, que saque todo el exceso, que gestione bien los gastos públicos y de una manera mucho más barata, con menos impuestos, eso va a ser la propuesta que llevamos nosotros. Así que, bueno, habrá que esperar un poquito al 27 para eso, pero claramente ese es el camino. Bueno, cosas que también me parecen interesantes, ya voy terminando, déjame ver qué tengo acá. Hemos tenido toda una discusión respecto, ¿vieron? Está el paralelo 38 y la venta de carne al sur del paralelo 38. Sí. Básicamente permitimos el asado que entre, bajó 40% el precio del asado en Neuquén. Santa Cruz pone su propia paralelo 38. Digo, qué loco, ¿no? Es un gobierno que opera en contra de su gente, o sea, opera en contra de algo que baja el precio de la carne al consumidor 40%, y uno se pregunta por qué un gobierno hace eso, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién fue el que pidió eso? Piénsenlo un poquito y lo van a descubrir. Otro tema que me parece que es súper importante, que también es como que hay como, yo en esta cosa de las retenciones, es como que el campo dice, si no me das las retenciones no quiero discutirte ningún otro tema. Pero Argentina tiene un problema muy serio con el tema de propiedad intelectual, ¿no? Propiedad intelectual en general, no se pueden patentar en Argentina plantas desarrolladas en laboratorio, no se pueden patentar, entonces Bioceres se va a patentar a Estados Unidos, no hay, digamos, ninguna compensación por el derecho de propiedad de la propiedad intelectual, entonces a mí me dicen, por ejemplo, que en algodón es una locura, que en algodón estamos 25 años atrasados, que podríamos duplicar, triplicar la producción, no sé si será cierto o no, con nuevas semillas genéticamente más desarrolladas. Y ese debate ¿dónde está? ¿No? Porque después tenemos a Brasil, que triplica la producción, con semillas argentinas, desarrollados por científicos argentinos, y esos científicos argentinos que ya se fueron a Brasil no pueden vender sus semillas en Argentina porque no tienen respeto a ese derecho de propiedad. Entonces hay que encontrar una manera de resolver el problema porque me parece que estamos perdiendo demasiado. Y en ese contexto hay una cosa que también es muy interesante, que es el PCT. El PCT es lo más importante que podríamos hacer en Argentina para ciencia y tecnología, que es el Sistema General de Patentes, que todos los países del mundo participan, excepto Argentina, Venezuela, Afganistán y Etiopía, creo. Digo, para que entiendan, digamos, dónde estamos parados. Obviamente, cuando el último que intentó ponerlo fue Cavallo, perdió su trabajo por impulsar esto, que es básicamente el lobby de los laboratorios que no han querido que Argentina sea parte del Sistema General de Patentes. Y bueno, yo digo, o sea, ¿cómo puede ser que nos llenamos la boca hablando del CONICET y no le permitimos a nuestros investigadores del CONICET patentar en tu país? Que te tenés que ir a Delaware a patentar. ¿Qué es eso? O un productor de válvulas en Rafaela no puede patentar en Argentina, tiene que ir a patentar a Delaware. Entonces, me parece que eso es una discusión. El tema de propiedad intelectual me parece que es un tema también muy importante para plantear. Así que, Cecilia, si te parece, ya hablé bastante, pero creo que planteé bastantes temas como para que sigamos la conversación. Por supuesto. Ahora. Pensaba, Federico, un poco a partir de la conversación que se dio esta mañana acá, donde todos te reconozco y te digo que todos trataron de evitar hablar de retenciones y hablar mejor del resto de las cosas. La discusión sobre retenciones ya está sobre la mesa, pero una de las cosas que se mencionó varias veces acá es el tema del rol de los institutos, ¿no? ¿De los? Digo institutos como un genérico, ¿no? Pero pienso en el SENASA, pienso en el INTA y demás. Hubo también una discusión muy grande sobre el rol de vialidad y demás. ¿Cuán permeable es el gobierno a escuchar las necesidades del sector privado sobre el rol que tienen que tener algunos de esos organismos? Y cuánto del rol central de esos organismos está garantizado que queda y sigue funcionando. Sí, permeables somos todos, lo que pasa es que para la conversación. Ahora, si yo me voy a sentar con el productor de maquinaria agrícola, si yo tengo que permitir que el productor compre la maquinaria agrícola más barata, lo único que me va a decir es no quiero.
Entonces digo, no sé qué tipo de... O vos pensás que me voy a sentar con Biogénesis Bagó a tener una conversación sobre cómo hacer que podamos entrar a la vacuna. No, estoy hablando de las garantías de no, pero digo, de el sector privado, lo es que un le país de preocupa al castas, productor. es un país de castas, es un país de rentas, y esos que tienen sus rentas, quédate tranquila que se hacen oír de una manera, se hacen oír dentro del gobierno, se hacen ir con nosotros, se hacen oír en la prensa, olvídate. O sea, que quédate tranquilo que esos están. Con el resto del sector hablamos permanentemente, ¿no? O sea, ahora fíjense, lo de vialidad es increíble, o sea, es poético. Es casi, te diría, sublime lo que ocurrió. Porque nosotros, ¿qué pasa con Vialidad? Vialidad es una organización con 5.000 personas, maneja 30.000 kilómetros de los 840.000 kilómetros de la red vial argentina. ¿Escucharon lo que dijeron? Vialidad simplemente supervisa 30.000 kilómetros de los 840.000 kilómetros que tiene la red vial argentina, porque el gobierno nacional tiene 40.000, de los cuales 10.000 son las rutas troncales concesionadas y 30.000 que hace Vialidad. Las provincias tienen 200.000 kilómetros de caminos provinciales y las municipalidades tienen 600.000 kilómetros, que son los famosos caminos rurales que ustedes los conocen mejor que nosotros. Padecen. ¿Ok? Entonces digo, 30.000. Vialidad era una organización hecha para chorear. Por algo tenemos la causa Vialidad, tenemos una expresidenta presa por una causa que se llama Vialidad. ¿Por qué estaba hecha para chorear? Porque era una organización que se controlaba a sí misma. Entonces, definitivamente era una organización que vos la tenés que modificar, porque vos tenés que sacar el control de Vialidad a un organismo independiente, porque si no vos sos juez y parte. Por eso te pasó lo de Lázaro Báez y todo lo que... Entonces, la idea es, la parte de control va a una agencia de control de concesiones, la parte de planificación va a un organismo de planificación vial que está en la Secretaría de Transporte, y la parte de mantenimiento, nosotros estudiamos campamento por campamento. De cada uno de los campamentos vimos cuál era el costo, porque de los 30.000 que maneja Vialidad, ya 10.000 los tiene concesionados. Entonces comparamos la productividad y el costo del mantenimiento de las rutas en los segmentos tercerizados y los no tercerizados. Los que no eran tercerizados salían el doble. Entonces, la idea es que la parte de mantenimiento, por el momento sigue funcionando, pero con la idea de tercerizarlo, y la baja de ahorro que pondríamos ahí, nos permitiría, por ejemplo, pintar todas las rutas argentinas cada 2 años. ¿Ok? De eso estamos hablando. Entonces digo, vos querés una organización de 5.000 personas, que hay 1.500 delegados gremiales, que hay 1.500 puestos jerárquicos en Vialidad Nacional, más que en todo el Ministerio de Economía. O sea, eran todos caciques, no hay ninguno que laburaba. Entonces, tenía más puestos jerárquicos Vialidad que el Ministerio de Economía. Claro, puestos jerárquicos. Entonces bueno, entonces, ¿quién hace la cautelar? Lo hace una sindicalista que tiene, digamos, un sumario, que es el marido de esa sindicalista es socio de Martín Báez. O sea, ¿se dan cuenta? Lázaro Báez es poético, díganme si no es poético. ¿Y quién saca la cautelar? Una juez de justicia legítima. Entonces, bueno, ahí tienen, eso es la casta. Entonces, nosotros podemos agarrar y decir, racionalicemos este sistema, en vez de pagar una organización que pague ñoquis, paguemos la pintura sobre las rutas, y necesitamos que ustedes nos apoyen en eso, que la voz de ustedes también se haga sentir en eso, porque si no, parece como que a nadie le importa nada, o alguien se preocupa por los ñoquis que vamos a sacar de Vialidad. Parece que esa es la preocupación central que la sociedad tiene. Entonces me parece que no, la preocupación tiene que ser cómo hacemos que las rutas estén bien. Ahora, yo veo que lo critican a Javier Milei por las rutas, viniendo de años de una desidia absoluta donde se robaban la plata de las rutas. No digo que hacían mal el mantenimiento, se la robaban, se llevaban la plata de la ruta. Entonces tenemos un presidente que va a concesionar las rutas troncales, de los 40.000 que tiene él, que ha implementado un plan para racionalizar el uso de Vialidad, para que se pueda mejorar la seguridad vial. Nosotros necesitamos que ustedes también sean partícipes y defiendan eso, porque si no viene viene Lázaro Báez, te pone una cautelar y todo el mundo mira para otro lado. No digo que la gente mire para otro lado, digo, es una invocación, es un pedido casi. Sean partícipes de ese debate de un gobierno que finalmente quiere agarrar el toro por las astas y resolvamos este problema. INTA lo mismo. Sí, el planteo es, seguro que todos estamos de acuerdo, me animo a decir que todos estamos de acuerdo con
sacar a todos los niños que por ahí las conversaciones sobre si las garantías de la salubridad, la sanidad animal, si todo ese proceso tiene una escucha del productor, del que tiene que comprar y va a preferir comprar más barato, pero también quiere estar tranquilo de que las barreras básicas que necesita para producir bien las tiene cubiertas. Creo que hasta acá han funcionado así, pero para que nos lo cuentes. No tocamos nada nosotros de eso. Pero yo te digo lo siguiente, si un chocolate lo puede comer un suizo, yo te aseguro que el chocolate lo puede comer acá. La discusión que nosotros hemos tenido con agroquímicos, para que no querían, el sector, vos decís el diálogo con el sector, el terror que tenía el sector de agroquímicos que le fuéramos a abrir el mercado. Y me decía, me dice, si vos abrís el agroquímico, vos tenés que chequear si el argentino consume más. Por ejemplo, no te doy un ejemplo, yerba. Vos le ponés por ahí un agroquímico a la yerba, que para un consumo de 1 kilo por año no hay problema, pero si vos consumís 50 kilos... ¿Se entiende el ejemplo? Sí, perfecto. Ahora, vos me decís tomate, vos me decís el agroquímico para el tomate que se usa en Alemania, que se usa en Francia, que se usa en Estados Unidos, el argentino que come tan diferente el tomate que ese tengo que hacer un test, ya está 5 años, no entro más. ¿No? Entonces hemos tenido... Así que yo te digo, al sector lo único que le importa es proteger sus rentas. Entonces es difícil también ese diálogo. Por eso yo siempre digo que el diálogo es mucho mejor con la víctima. No con el sector, con la víctima, con ustedes, con los productores. Claro, pero el productor me dice, flaco, ¿cómo es que en Paraguay la vacuna aftosa vale 50 centavos y acá vale $1? Pero ese diálogo con la víctima está. Sí, obvio. Perfecto. La otra barrera que has encontrado, me parece, en este camino son las famosas cautelares y el rol que tiene la justicia. Sí. ¿Hay como alguna manera de cambiar hice el una proceso pequeña, hacia adelante? Hice una pequeña... No, bueno, por lo pronto... es como muy loco, ¿no? Porque es como que la justicia te puede parar cualquier... Vos decís... Un decreto, una resolución, digamos, que está totalmente emitida dentro de las atribuciones del gobierno. Y un juez te dice, no, a mí, no sé, no me gusta. Obviamente te dicen, no es inconstitucional afectar los derechos. Les doy un ejemplo. Fútbol. El fútbol tiene un régimen que se los puso Dualda y después Massa, por el cual básicamente no pagan impuestos. Exagero, pagan menos de la mitad de los impuestos que tendrían que pagar. Es un esquema que en vez de que paguen aportes y contribuciones, como hacemos todos nosotros, básicamente se saca un cacho de la venta de jugadores, de los derechos televisivos, y eso se transfiere con pero el resultado es un déficit gigantesco, ¿ok? Entonces dijimos, mirá, no puede haber este déficit. Entonces dimos de baja el régimen, que se entiende, ¿no? Es un régimen de privilegio para un sector simplemente que pague los impuestos. Que pague los impuestos. Además el régimen estaba generando unas distorsiones tremendas, o sea, se iba convirtiendo en un monstruo cada vez más grande, porque como los clubes no pagan aportes y contribuciones, empezaron a desarrollar actividades, por ejemplo, un gimnasio abierto al público. Entonces el gimnasio no paga y después al lado tenés al de Megatlón que sí paga. Entonces digo, empezás a generar como una distorsión, o por ejemplo se ocurre en educaciones educativas. Yo el ejemplo que siempre doy es, tenés la ORT en Libertador y Daondo y tenés la escuela de River 2 cuadras más allá. Y River no paga los aportes y la ORT sí paga los aportes. Entonces digo, es como todo medio como... Entonces el sistema como que va creciendo, porque digamos los clubes dicen, bueno, yo básicamente no tengo que pagar, lo que todos pagan, yo pago. Entonces meto actividades dentro del club, entonces el déficit va subiendo. Bueno, y entonces sacamos el régimen, pero el régimen no es para perjudicar, es para decir, pagá lo que tenés que pagar, lo que paga cualquier ñato, lo que paga una pyme, lo que paga un kiosco, lo que paga todo el mundo. Y bueno, y un juez dice, no, se afecta el derecho, no sé qué derecho sea. Pero entonces digo, la pyme, el kiosquero dirá, a mí también se me afecta mi derecho pagando estos impuestos. ¿Cómo es eso? Y sin embargo, el juez ahí te lo tiró, ¿no? Entonces, por eso yo digo, es importante, obviamente, si nosotros tenemos mayor representación, digamos, si a los argentinos les gusta el sentido, la orientación que tiene este gobierno, si tenemos más representación parlamentaria, nos va a permitir, digamos, algunas cosas hacerlas
por ley, o muchas más de ellas por ley. Eso restringe un poquito más a los jueces, así que esa es una manera. Pero la verdad que me parece que en algún sentido espero que la justicia también haga un clic, ¿no? El Hacha decía un cambio de régimen, ¿no? Que la justicia, la justicia no puede estar para defender privilegios. La justicia tiene que estar para... Así que bueno, veremos. Te pregunto por eso que ya tenemos el cartelito rojo y ya ha llegado nuestro próximo invitado, pero te pregunto, te pido una reflexión final sobre esa idea que expresaba recién Lacha. ¿Cuánto crees que has podido trabajar desde tu rol y ha podido trabajar el gobierno con un plan económico o un plan de gobierno y cuánto en cambio de régimen? Si le tuvieras que poner en esta idea de cambio yo creo de que régimen. Javier es todo cambio de régimen, porque Javier es estructural, es una idea. Yo digo, tiene dos ideas. ¿Entendés? Identificarse las ideas, entendés de todo lo que se trata Javier. Superávit fiscal a ser obtenido con baja de gasto, lo cual va a permitir bajar impuestos, y libertad económica. En lo económico, digo, él también tiene su agenda en términos de seguridad, etcétera, pero eso es todo lo que hace Javier. Entonces, es estructuralmente cambio de régimen. Toto lo ha hecho de una manera increíble, o sea, superávit en un mes, o sea, eso es como que todo el mundo está como sorprendido. ¿Cuánto convencimiento le encontraste? ¿Y cuánto convencimiento crees que tiene la sociedad y sobre todo los actores más privilegiados o que son determinantes? Los privilegiados no tienen ningún convencimiento, porque el privilegiado es el Triángulo de las Bermudas, ellos tienen sus rentas, están súper cómodos y te van a pelear a capa y espada para que nada de esto ocurra. El convencimiento van a pelear porque sea un plan económico y no un cambio de régimen. Decís. ¿Cómo? Pienso en los grandes empresarios, en los sectores que pueden tomar decisiones. Están felices con cómo estaban. Están re felices como estaban. O sea, la competencia es dura. La competencia beneficia al individuo, beneficia al ciudadano común. A ver, yo te digo, Came, otro ejemplo. ¿Ubican Came? ¿La oyeron nombrar a Came? ¿Saben cuánto garpamos nosotros todos los meses para Came? 6.000 millones de pesos por mes, todos los argentinos. Cuando vamos a comprar el pan, cuando vamos a comprar la leche, cuando vamos a comprar cualquier cosa. En un convenio colectivo que nos impuso a todos nosotros, que no teníamos nada que ver la obligación. Entonces, nosotros lo sacamos eso con el 149.25. Bueno, vino un juez y dijo, no, afectás a Came. Y entonces que sigamos todos nosotros garpando. Decí que nadie le está pagando, ¿eh? O sea, como que está como en rebeldía ya el sector. Dijo, no, o sea, basta, esta locura basta. Entonces, ¿vos pensás que esos sectores quieren eliminar sus privilegios? Esto se construyó como un castillo de naipe de privilegios. Entonces, esos todos, están todos trabajando para ganar tiempo. Y que nadie se toque, y bueno, y te vienen y te hablan suave. Algunos te hablan mal, como los maquinarias agrícolas, otros te hablan suave. Son los más peligrosos, porque como te quieren como el beso de la mujer araña. Pero lo único que quieren es ganar tiempo. Entonces, pero Javier, su foco es el individuo. Él nunca se plantea desde ese lugar. Bueno, por eso él dijo, lo que pasó en Argentina es que la casta nos empobreció. A ver, yo siempre lo digo, cuando yo nací, Argentina era un país que era sustancialmente más rico que España, cuando yo nací. Yo tenía 10 años, Argentina todavía era un país más rico que España. Y este modelo de la casta, que para mí lo montó como estructura jurídica Onganía, nos empobreció, nos dejó 50 años después siendo un país de ingresos medios bajos, ¿no? Y con 50% de pobres. Cuando Onganía armó este sistema, Argentina tenía 5% de pobres. Entonces, ahora yo digo, hay un dato que para mí es el más revelador y el más contundente y el más fuerte. En los últimos, no sé si conocías este dato, Cecilia, en los últimos 10 años, antes que llegara Javier Milei, ¿sabes cuántos argentinos emigraron? ¿Lo tenés ese número? No, lo pedí muchas veces y no me lo dieron. Está 2,5 millones de argentinos. O sea, son 2,5 millones de argentinos, son
en un país de 47 millones de habitantes es casi el 5% de la población. Entonces, nosotros vemos Venezuela, el éxodo, Siria, todo eso. Argentina estaba en el mismo proceso. ¿Y quiénes estaban yendo? Estaban yendo los jóvenes. ¿Y qué jóvenes estaban yendo? Eran todos los jóvenes. Estaban yendo los jóvenes de la gente más desfavorecida porque no tenían ningún futuro. Se estaban yendo los hijos de la clase media y los hijos de la gente más pudiente. Estoy seguro que en esta sala hay un montón de gente que tiene hijos viviendo afuera. Y la gente creo que se dio cuenta que si esto seguía así, después de 10 años del país sin crecimiento, íbamos a envejecer viendo a nuestros nietos en el Zoom. Y la gente dijo, acá esto necesita un cambio. Y me parece que eso es Javier, y me parece que Javier es muy estructural, en el sentido que él tiene ideas muy simples, muy sencillas, las lleva adelante con mucha contundencia, con mucha valentía, y además las transmite hacia el gobierno con mucha claridad. Entonces, por ejemplo, mi laburo, que es muy interministerial, pero todo el mundo sabe de qué va esto, de que esto es sobre libertad económica y esto es sobre bajar el gasto. Recién me acaban de pasar el gasto ya, el dato de junio de empleo público, bajamos otros 2.000 empleados públicos en este último mes, o sea, sigue la motosierra a una velocidad, ya eso nos ahorra 2.000 millones de dólares por año, que son impuestos que no le tenemos que cobrar a los argentinos. Y entonces es plata que los argentinos se los sacamos del bolsillo, que antes en la política los cucas se los sacaban del bolsillo para que vaya al Estado, para gastarlo en algo, se los devolvimos a la gente para que la gente lo gaste en lo que quiera gastarlo, ¿no? Entonces, bueno, esa es la visión de Javier y que es una persona con una valentía y con una convicción que me parece que es lo que Argentina necesita ahora. Ojalá que, y creo que los resultados también lo están mostrando. A ver, 3 datos. Inflación que se derrumbó, la economía que en este momento está creciendo a una tasa interanual de casi el 8% y 10 millones de argentinos que salieron de la pobreza. Entonces, la verdad que, bueno, creo que hay que seguir por este camino. Gracias, Federico. Gracias a todos.